Hola, bienvenidos a las lecturas para el mes de noviembre del 2022 por La Flaca Tarot. Este mes vamos a seguir trabajando la lectura que hemos venido trabajando en los últimos meses. Recordemos que esta lectura es para que exploremos nuestro camino dentro de la experiencia humana, entendiéndonos como creadores ilimitados. Entonces, si la experiencia humana es una experiencia de expansión constante y nosotros somos creadores ilimitados, tenemos la posibilidad de expresar un potencial ilimitado dentro del plano terrenal, y esa es la carta que representa el potencial más alto. La carta del presente general nos dirá en qué situación actual estamos, y la carta de trabajo de sombra nos dirá qué debemos trabajar en nosotros mismos para revelar, para sanar, para transformar y de esa manera contribuir a nuestro potencial más alto y por ende a nuestra expansión dentro de nuestra experiencia humana, dentro de este plano terrenal. Recuerda que estas son lecturas generales y te recomiendo que tomes lo que te resuena y descartes lo que no te resuena por el hecho de que son generales. Y te recuerdo que tengo activo un grupo de Facebook en el cual voy a sortear una lectura gratis cada mes entre todos los integrantes del grupo, pero la idea es que el grupo llegue mínimo a 15 integrantes para poder empezar con este sorteo. Entonces te invito a que te unas al grupo para empezar a dinamizar la comunidad que quiero generar alrededor del tarot y los diferentes oráculos como herramientas terapéuticas. También te invito a que si te gusta esta lectura, la compartas en tus redes sociales, la compartas entre tus amigos, familiares o conocidos y que le des clic al botón del like para que así el algoritmo me muestre a más personas. Y quiero recordarte que para lecturas personalizadas puedes escribir al correo electrónico que aparece en pantalla. Muchas gracias. Ahora vamos a ver la baraja y tirada de las cartas para los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, para el mes de noviembre del 2022. Entonces vamos a empezar con las cartas que indican el presente general para estos signos con el oráculo del mapa encantado. Como presente general salió la guarida del dragón al revés. Ahora vamos a barajar las cartas que representarán el potencial más alto. Y quiero recordarte que para lecturas personalizadas puedes escribir al correo electrónico que aparece en pantalla. Para representar el potencial más alto salió la carta Duendes. Ahora vamos a barajar las cartas que representarán el trabajo de sombra. No olvides, si te gusta esta lectura, darle clic al botón de me gusta y compartirlo en tus redes sociales o entre tus familiares, conocidos y amigos. Para el trabajo de sombra salió la carta Espíritu del lugar al revés. Bueno, ahora vamos a barajar las cartas de profundización con el tarot de las revelaciones que nos dirán más detalles sobre las cartas que nos dio el oráculo del mapa encantado. Vamos a empezar a preguntar la profundización sobre la guarida del dragón al revés, que representa el presente general. Las cartas de profundización sobre esa guarida del dragón al revés salieron 3 arcanos menores, el 3 de copas, el 3 de pentáculos y el paje de copas. Ahora vamos a barajar las cartas de profundización sobre esa carta de duendes que representa el potencial más alto. Para profundizar el potencial más alto salió el arcano mayor, el hierofante. Ahora vamos a barajar las cartas que profundizarán sobre ese espíritu del lugar al revés que representa el trabajo de sombra.
Para profundizar ese espíritu del lugar al revés, salió el arcano menor 4 de bastos al revés. Bueno, ahora los invito a escuchar la lectura para los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, para el mes de noviembre del 2022. Y vamos a empezar entonces por las cartas del presente general. Bueno, para la carta que salió en el presente general, que salió la guarida del dragón al revés, entender el mensaje de esta carta fue un verdadero reto para mí, porque es una carta que se ha repetido en tus lecturas de estos últimos 3 meses, desde que empezamos a usar este oráculo del mapa encantado. Entonces, ya al ver que esta carta se repite por tercera vez, es algo que el ser profundo está tratando de llamar la atención a través del mensaje de esta carta. Entonces, eso hizo que yo tuviera que observar esta lectura desde un punto más abierto, ya teniendo en cuenta el mensaje de los últimos 3 meses, porque ya al ser tan repetitivo ese mensaje, teniendo en cuenta que las probabilidades de que la misma carta salga 3 veces seguidas, ya ustedes viendo la manera como yo barajo, el hecho de que se repita son probabilidades muy bajas. Entonces, el hecho de que se repita quiere decir que la energía de tu ser más profundo y la energía del campo de información que rodea a los signos de aire está mandando un mensaje al que se debe poner especial atención. Entonces, recordando los mensajes de los meses pasados, en el mes de septiembre la guarida del dragón salió al derecho, en la posición de trabajo de sombra. Y en ese mes yo la interpreté como que se te estuviera presentando a ti un reto y que ese reto te producía miedo y que si tú asumías ese reto con una fortaleza interna, ibas a salir airoso o ibas a lograr ese reto por la mezcla de cartas que rodean esa guarida del dragón. Y ya en el mes de octubre la guarida del dragón salió en la posición del potencial más alto y salió al revés. Entonces en ese mes yo interpreté el mensaje de esta carta como si estuvieras envuelto en algún tipo de intriga, en algún tipo de situación difícil que te estaba despertando una herida de tu niño interior en relación con tu capacidad creativa, con tu capacidad de creación, con tu fuego interno. Y ya en esa posición de potencial más alto, entonces lo que te recomendé fue que tuvieras una capacidad de observación que te permitiera no tomar parte de las intrigas a tu alrededor y que si tomabas parte de esas intrigas, que al menos las usaras como una posibilidad de autoobservación, analizando qué tipo de impresiones o expresiones tú tenías respecto a las personas que te rodean, entendiendo esta situación como un reflejo de tu propio yo interno. Entonces, si quieres recordar el mensaje de esta carta en particular con esas 2 lecturas de los 2 meses pasados, entonces pues los videos están ahí disponibles para que los escuches nuevamente. Entonces ya respecto a este mes de noviembre que te sigue saliendo la guarida del dragón al revés, ya llegando a la posición del presente general, lo que yo interpreto es que esta misma energía de un tipo de reto, de un tipo de dificultad que se te presenta aquí como una situación difícil, peligrosa, retadora, en la que debes domar una bestia, que es ese dragón, para poder pasar a través de la guarida. En el mes de septiembre estaba oculta porque hacía parte del trabajo de sombra. En el mes de octubre ya estaba en tu conciencia, ya estaba mostrándose como una posibilidad de expresión en tu realidad inmediata y era muy probable que se presentara, pero aún no se había presentado porque hacía parte del potencial más alto y el potencial más alto se alcanza en la medida en la que tú limpies tu energía de bloqueos y de patrones inconscientes. Pero entonces, como ya en este mes esta guarida del dragón te llega en el presente general, quiere decir que ya la situación ya llegó, ya se mostró, ya la información que rodeaba esa situación difícil, ese reto, esa oscuridad que presenta esa guarida, ya se te reveló y ya llegó a impactar tu presente en este mes de noviembre. Entonces,
en relación con el presente, esta carta que me está diciendo, primero, que agudicemos nuestro sistema interno para poder estar lo suficientemente alertas para darnos cuenta cuando las situaciones se estén saliendo de alineación. Y cuando una situación se esté saliendo de alineación, tomar las decisiones necesarias para volver a corregir el curso. Entonces, aquí es muy importante atender a nuestra intuición para que la intuición nos diga que se está saliendo de alineación. Y cuando algo se está saliendo de alineación, puede ser algo que nos genera como un salto interno, una alerta interna que dice, hey, pilas, ten cuidado con este asunto. Hey, ten cuidado con esta información. Hey, ten cuidado con esta persona. Hey, ten cuidado con esta decisión que estás tomando. Entonces, esta carta en este presente nos dice que estemos muy alertas a cualquier situación que se presente, que parezca fuera de alineación, porque ahí es la alarma, es el aviso que nos está dando esta carta de que seamos precavidos al acercarnos a esa situación de esa guarida de ese dragón. Y esta carta también nos hace el llamado que no le creamos a ciertos espejismos a nuestro alrededor. Entonces, si recordamos la guarida del dragón, el dragón es una criatura mítica que guarda en su guarida un tesoro. Entonces, esa carta nos hace el llamado que no le creamos como a los espejismos tentadores que puede tener este tesoro, que ante las tentaciones de nuestro alrededor, ante las intrigas que se estén tejiendo a nuestro alrededor, también seamos muy, muy cuidadosos, porque esto puede ser aparentemente llamativo y sin embargo, si nos involucramos con esas situaciones, puede que salgamos heridos, porque el reto que esconde detrás de ese tesoro escondido en esa guarida es un reto que está fuera de alineación con tu propósito esencial. Entonces, esta carta al revés te está indicando que tomes esta advertencia de observar mucho a tu alrededor y ser precavido, ser cuidadoso, y que no ignores cualquier situación fuera de alineación. Te lo repito, porque dado que el mensaje se te ha repetido ya en los últimos 3 meses, lo que yo interpreto aquí es que hay algo a tu alrededor, algún tipo de energía, algún tipo de potencial que se puede llegar a expresar como una situación, como una experiencia o como un encuentro con alguna persona, como alguna propuesta, como algo que aparentemente sea seductor y que te puede llevar por un camino difícil, te puede llevar por un camino doloroso, te puede llevar por un camino que no es necesario recorrer para recibir el aprendizaje que hay detrás. Aquí debemos entender que cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones de aprendizaje, hay varias vías de aprender una lección y existe la vía amable con nosotros, suave, a nuestro ritmo, o existe la vía chocante, fuerte, dolorosa, difícil. Y todo depende de qué decisiones tomemos, qué reacciones tengamos, porque asimismo estamos construyendo el camino alrededor de esa situación de aprendizaje, para que sea fácil y amable o para que sea difícil. Y también nos hace el llamado a que analicemos mucho qué tipo de identidad hemos construido y si de alguna manera estamos apegados a esta identidad y si de alguna manera por mantener esta identidad que hemos construido estamos adentrándonos en esa guarida y estamos asumiendo retos que están por encima de nuestra capacidad o que ofrecen una experiencia dificultosa y dolorosa que no es necesario atravesar para nuestro crecimiento. Entonces, ¿qué significa esta influencia que puede estar teniendo nuestra identidad, nuestra personalidad en la decisión de si atravesamos o no atravesamos la guarida del dragón? Que cuando nosotros construimos nuestra personalidad, nosotros la construimos en reacción al contexto que nos rodea y en reacción a las otras personalidades que nos rodean
ya sean nuestros familiares, ya sean nuestros amigos, ya sean nuestros conocidos, nosotros construimos nuestra personalidad, nuestra identidad como una manera de responder al reflejo de las impresiones que nos dan las otras personalidades. Entonces, si quieres saber más a fondo sobre este tipo de concepto, puedes escuchar la lectura del mes de octubre en la sección del potencial más alto, que ahí explica un poco más a qué se refiere la influencia de nuestra identidad y de nuestra personalidad en las decisiones y reacciones que tenemos. Entonces, en relación con esta guarida del dragón, puede que nuestra identidad y nuestra personalidad influya en si, por ejemplo, ignoramos las alarmas, ignoramos las alertas, ignoramos aquella información que nos está diciendo no, por aquí no te metas, y seguimos este camino ignorando esas alertas y por ende atravesamos una situación, una experiencia que nos trae una lección o un aprendizaje difícil. Igualmente, nuestra personalidad, nuestra identidad puede influenciar en si escuchamos esas alertas y dejamos que esa información que nos dice que debemos tener cuidado, que nos dice que debemos tener precaución, nos permita ir más despacio en nuestra toma de decisiones, nos permita ir más despacio en nuestros comportamientos, en nuestros impulsos o en nuestras reacciones, y de esa manera logramos evadir la dificultad o el sufrimiento que pueda estar simbolizando esta carta de la guarida del dragón al revés. Entonces aquí es muy importante entender que la expansión se puede dar a través de experiencias amables con nosotros mismos, como ya te dije, o también se puede dar a través de experiencias difíciles con nosotros mismos y que depende de nuestras decisiones y de nuestras reacciones, si la expansión se da de una u otra forma. Ya con las cartas de profundización, en septiembre se te pedía que recurrieras a tu fortaleza interna y que si recurrías a tu fortaleza interna ibas a salir victorioso. En octubre se te señaló que podías estar expresando algún tipo de herida de tu niño interior o algún tipo de bloqueo de tu capacidad creativa y creadora que proviene igualmente de esa herida de tu niño interior. Y ya este mes las cartas de profundización que te salen son cartas muy bonitas. Entonces, ¿cómo lo interpreto yo aquí? Que si tú pones un especial cuidado de no involucrarte en algo difícil, en algo doloroso, en algo que parece tentador, pero que en realidad esconde como una energía pesada detrás, como una intriga, como algo que no quiere tu mayor beneficio. Entonces, si tú logras atravesar esa guarida sin involucrarte con ese peligro, vas a tener una posibilidad de reencontrarte con aspectos muy bonitos de ti mismo. Y esta carta de la guarida del dragón al revés en particular te recomienda que el tesoro que puedes estar buscando puedes encontrarlo a través de otra vía, que no necesariamente implica atravesar esta guarida del dragón, porque a diferencia de septiembre, en que la energía de la carta estaba al derecho, es decir, que era un reto que tenía la posibilidad de ser atravesado y ser victorioso, como esta carta te sale al revés, tanto en octubre como ahorita en noviembre, esa energía de ese reto cambió y se volvió un reto más difícil, se volvió un reto más cargado de alguna pesadez, alguna energía negativa, alguna oscuridad a su alrededor. Entonces, si se te recomienda no involucrarte con esa pesadez, con esa tentación, con esa intriga, y se te dice que el tesoro que estás buscando lo puedes encontrar por otra vía, aquí es cuando nos llega el mensaje de las cartas de profundización con el tarot de las revelaciones. Entonces, el mensaje aquí es que la expansión que se augura para ti de una manera amable, de una manera gozosa, de una manera que te llene de una emoción y una vibración alta como la dicha, como la celebración, como el disfrute, está relacionado con la búsqueda de tu propósito, con la búsqueda de aquello que enciende tu alma
y con la búsqueda de cómo unir aquello que enciende tu ser más profundo con el aspecto tangible, físico y material de esta realidad. Porque cuando salen cartas que son el número 3, están indicando cartas de expansión, cartas en las cuales ya se logró atravesar los retos de la dualidad, de las polaridades masculinas y femeninas en nosotros mismos, que ya no estamos divididos en esa dualidad de esas polaridades, sino que ya logramos entremezclarlas para expandirnos hacia una tercera opción, que no es ni la una ni la otra, sino una mezcla de ambas. Por eso el 3 indica expansión, porque ya dejaste atrás la dualidad del 2. El número 3 une las polaridades masculina y femenina para darle nacimiento a algo mejor y a algo mayor que ese par de polaridades opuestas. Y esto es una energía de mucha expansión que puede dar a luz nuevas ideas, nuevas oportunidades y nuevas posibilidades de manifestación, de expresión del ser, de creatividad, de sensación de completitud, de crecimiento, sintetizando la energía creativa de cada una de estas polaridades y expresándola en una versión completamente nueva. Entonces, que te hayan salido 2 cartas con el número 3, el 3 de copas y el 3 de pentáculos, abarca ese mensaje que te acabo de dar, porque el 3 de copas, que está hablando de nuestra relación con nuestras emociones, nos está indicando aquí una expansión en relación con el campo de lo emocional, y esa expansión tiene que ver mucho con nuestro centro emocional y cómo es importante el buscar expandir nuestro centro emocional para poder abrirle la puerta a experimentar vibraciones altas como la apreciación, como la dicha, como la sensación de completitud, como la felicidad, como la celebración. Y al abrir la puerta a esas vibraciones altas, entonces empiezas a impactar todo a tu alrededor, tus relaciones, tus amistades, tu expresión en lo físico, tu expresión de tu fuego interior, y empiezas a atraer una época de cosecha, una época de bendiciones, una época de liviandad. Entonces, esta es una carta muy bonita para empezar la profundización de aquello que te indica la guarida del dragón. Entonces, ¿cómo relacionamos este par de cartas aquí? Que el camino alternativo que se te ofrece para que no atravieses esa guarida del dragón, para que no te mezcles con esa oscuridad, esa pesadez, para que no aprendas una lección de una manera dura y difícil, es buscar tu propia expansión a través de buscar conscientemente elevar tu vibración, abriendo tu centro emocional. Y esto implica sanar tu centro emocional. Entonces, para sanar tu centro emocional, para que ese centro emocional se pueda abrir al mundo y vibrar de una manera alta, y de esta manera magnetizar experiencias, situaciones y relaciones que hagan match, que hagan conexión con esa vibración alta, para que asimismo, por decir una redundancia, para que la expansión se siga expandiendo. Entonces vamos a hablar luego ya de el paje de copas, para ver cómo abordamos esa apertura del centro emocional. Pero ¿por qué es importante entonces la búsqueda consciente de elevar nuestra vibración en la manera como interactuamos con el mundo que nos rodea? Y aquí ten en cuenta el mensaje que te voy a decir más adelante con las cartas del potencial más alto, porque la manera como nosotros vibramos tiene mucha influencia en la calidad de experiencias, situaciones y relaciones que atraemos. Entonces, si estamos vibrando en preocupación, si estamos vibrando en dificultad, si estamos vibrando en intrigas, si estamos vibrando en inseguridad, en miedo, asimismo entonces empezamos a atraer ese tipo de experiencias, a magnetizar ese tipo de situaciones.
y a conectar con personas o escenarios que hacen realidad esos miedos y esas vibraciones bajas. Entonces aquí la recomendación de esta carta del 3 de copas, de vibrar en dicha, de vibrar en celebración, de vibrar con tu centro emocional abierto, es una recomendación muy bonita y muy importante, porque así tú garantizas que vas a atraer situaciones que reflejen esa dicha, que magnifiquen esa dicha, que se entrelacen con esa vibración de tu centro emocional y la expandan. Y ya la relación entonces con el otro 3, que es el 3 de pentáculos, también es bien importante, porque este 3 de pentáculos te hace el llamado a que sigas a tu guía interior, y que si sigues tu guía interior vas a lograr desenvolver en ti el poder de tu creatividad a un nivel superior, que vas a poder canalizar esa guía interior tuya a través de tu creatividad en algo tangible, en algo material, en algo que se exprese en esta realidad del plano terrenal. Entonces este 3, que también es un mensaje de expansión, que también es un mensaje que nos dice que ya logramos trascender las polaridades del 2 para darle nacimiento a algo mejor, tiene que ver con el servir de puente entre tu energía profunda, tu energía divina y tu capacidad de manifestación material de esa energía profunda y de esa energía divina. Entonces por eso se relaciona tanto este 3 con el seguir nuestro llamado interior, nuestro llamado verdadero, con el descubrir un camino para nuestro hacer que exprese esa profundidad interior, ese llamado interior. Y aquí es importante entender que la energía creativa que todos los seres humanos albergamos es una energía muy pura y muy intensa que puede ser plasmada en este plano terrenal con posibilidades ilimitadas, que ya depende de cada uno de nosotros qué firma energética le imprimimos a esa energía creativa que fluye a través de nosotros, que está conectada con la energía creadora del universo como tal, y que ya cada uno de nosotros imprime su firma personal en la expresión de esa energía creativa en este plano terrenal. Entonces, aquí se está hablando de un momento muy mágico, que es el momento en el que uno logra canalizar esa energía creativa en una obra tangible. Sí, para algunos puede ser escribir un libro, para otros puede ser hacer una pieza de arte, para otros puede ser criar una familia, para otros puede ser construir un edificio, para otros puede ser inventar un nuevo producto, para otros puede ser explorar un camino científico. Si cada uno le imprime su firma particular a la expresión de esa energía creativa que está canalizando su ser divino, que está canalizando su yo profundo y que está canalizando esa pureza creadora y creativa del universo como tal. Entonces lo que te dice esta carta en relación con la guarida del dragón al revés es que ese camino alternativo que se te abre, que tiene una posibilidad de vibración más amable para ti, más expansiva para ti, más nutritiva para ti, es el camino de buscar tu expresión propia, tu expresión única en la manera como canalizas esa energía creativa en una forma tangible en este plano terrenal. Y que si recorres ese camino de descubrir tu verdadero llamado, tu verdadera expresión, tu verdadero trabajo, vas a abrir la puerta a un camino de expresión que te va a traer mucha satisfacción, y en relación con ese 3 de copas, que te va a traer mucha dicha. Es algo así como cuando las personas dicen: encontré mi trabajo soñado, encontré donde puedo expresarme, donde puedo ser yo, donde puedo impactar al mundo de una manera
masiva, en donde puedo hacerme escuchar, en donde puedo traer beneficio para más personas, en donde puedo crecer, en donde puedo retarme continuamente, en donde puedo florecer. Entonces todo eso es de lo que habla este 3 de pentáculos como tal, de encontrar esa posibilidad de expresión de tu energía creativa en este plano terrenal. Y esta carta en particular te habla de que no te apresures, ¿sí? Que no tengas un afán por encontrar ese camino ya o por ver unos resultados positivos ya. No, que te tomes tu tiempo, que te tomes el tiempo de entrenarte, de refinarte, de encontrar esa veta en la que puedes resonar, en la que puedes florecer, que planees, que te prepares, que te enfoques y que avances paso a paso en ese refinamiento de tu capacidad de expresión, que desarrolles habilidades, que explores talentos, que trabajes laboriosamente alrededor de esa expresión, que te des tu tiempo de desenvolver esa capacidad de creación y que te des la posibilidad de desarrollarla de la mejor manera. Entonces, aquí ambas cartas de expansión de ese 3 te están indicando una puerta hacia un camino alternativo que se te está ofreciendo si escuchas ese mensaje de la guarida del dragón al revés, de no tomar el camino difícil, de no tomar el camino doloroso, de no tomar el sacrificio que puede estar representando atravesar esa guarida, sino que tomes el camino de la vibración alta, que tomes el camino de la creatividad, que tomes el camino de la creación, que es lo que se conoce de que recorras un camino con corazón. Entonces, en relación con estas 3 cartas que llevamos hasta el momento, si se te presenta un reto que es muy llamativo, que es muy tentador, como ese oro que esconde la guarida del dragón, fíjate mucho si es un camino con corazón, fíjate mucho si es un camino de alta vibración, fíjate mucho si te va a traer dicha, fíjate mucho si te va a permitir encontrar la manera de expresar tu ser divino, tu ser profundo. Fíjate mucho si te permite florecer creativamente, si te da el tiempo de aprender y de desarrollarte, porque si no tiene todas estas cualidades que te están presentando este 3 de copas y este 3 de pentáculos, entonces no es un camino con corazón y por el contrario entonces es una oferta que es un espejismo, que es aparentemente prometedora, pero que detrás no va a traer los frutos que se te ofrecen con ese 3 de copas y ese 3 de pentáculos. Entonces, ¿por qué te hablo de seguir un camino con corazón? Porque eso tiene relación con esta carta que sigue, que es el paje de copas. El paje de copas nos está presentando la energía de lo nuevo, la energía de lo desconocido, la energía de la exploración de un campo abierto a nuestro alrededor. Y cuando sale el paje, tiene mucha relación con la vibración de nuestro niño interior y en seguir un camino que nos recuerde a esa inocencia, a esa transparencia, a esa curiosidad, a ese entusiasmo, a esa apertura y a esa confianza sin límites que tenemos cuando somos niños. Entonces, es muy importante que te haya salido el paje en esta profundización de esa carta tan difícil de la guarida del dragón, porque se te está indicando que si recurres a un camino que despierte en ti una relación sana con tu niño interior en el campo de lo emocional, porque estamos hablando del paje de copas, vas a recorrer un camino con corazón, vas a recorrer un camino nutritivo y expansivo para ti. Y lo especial del paje de copas es que el estandarte que lo guía es precisamente las copas, y en ese sentido las copas están representando el centro emocional. Entonces aquí se habla de que podemos personificar un arquetipo de corazón abierto. ¿Qué es tener el corazón abierto? Es tener abierto nuestro centro emocional. ¿Y qué es tener abierto nuestro centro emocional? Es estar
en la capacidad y en la apertura, valga la redundancia, de sentir todo el rango de nuestras emociones y a través del sentir brindarle una canalización sana a estas emociones. Entonces, como este paje también te salió al derecho, está hablando de que tienes un potencial sano de canalización emocional en ti y que si sigues ese potencial de canalización emocional vas a lograr vibrar en apertura con tu centro emocional y de esta manera vas a magnetizar las experiencias que te permitan expandir ese centro emocional y en relación con las otras cartas, entonces impactar a través de ese centro emocional tu capacidad de creación en el campo de lo tangible, en el campo de lo material. Entonces aquí es muy importante entender que antes de lo material, antes de la materia, está la energía. La energía es una vibración rápida y la materia es una vibración lenta de la energía, pero ambas son expresiones energéticas, sino que nosotros experimentamos la materia como algo estático precisamente porque está vibrando muy lento. Pero eso no quiere decir que en su composición interior, en sus átomos, eso no se siga moviendo. En todo lo que nosotros vemos, los átomos se siguen moviendo, es decir, todo se está expresando energéticamente en su composición interna. Entonces, si nosotros mantenemos una vibración alta, si nosotros expandimos nuestro centro emocional y si nos relacionamos con el mundo a través de esa expansión de ese centro emocional, nosotros tenemos la posibilidad de impactar el mundo material a nuestro alrededor con esa vibración que estemos emitiendo. Otro consejo de el paje de las copas es que empecemos a nutrir nuestra relación con lo profundo, es decir, nuestra relación con nuestra intuición, nuestra relación con nuestra imaginación, con nuestra inspiración, con nuestros sueños, con nuestras capacidades psíquicas, con nuestro interior. Y esto se logra a través de la meditación, de la contemplación y de la apreciación y de la gratitud de todo aquello que te rodea. Lo mismo ejercitar la confianza de que puedes tomar este camino y volar, porque el paje de copas es una experiencia que es como si fueras un pájaro que en algún momento estuvo encerrado en una jaula y que se da cuenta que la puerta de la jaula siempre estuvo abierta y que puede cruzarla y que puede salir a volar con los demás pájaros. Entonces es una experiencia en el que entiendes que puedes trascender tus propias limitaciones y puedes expandirte al trascenderlas. Y por eso se habla de que esta carta te trae, por ejemplo, experiencias en las que puedes llegar a socializar con otras personas de una manera muy productiva, porque es como si ese pájaro saliera a volar con los otros pájaros. Entonces, que te salgan estas tres cartas en profundización de esa guarida del dragón al revés, es que tu ser profundo te está mostrando la manera mediante la cual puedes sortear ese reto difícil, esa oscuridad, esa pesadez, esas alertas y esas intrigas, esas tentaciones a tu alrededor de la mejor manera para ti. ¿Y cómo es? Vibrando con un centro emocional expansivo, vibrando en dicha y nutriendo tu camino de expresión creativa en relación con tu ser más profundo, con aquello que te hace vibrar en lo más esencial. Y de esta manera puedes entonces atravesar esa guarida sin brindarte una experiencia de dificultad o de sufrimiento. O de esta manera puedes evitar completamente el atravesar esa guarida y tomar un camino de mayor expresión para ti, de una manera más amable, de una manera más nutritiva. Y estas tres cartas son cartas que te traen la renovación de la energía, la exploración de nuevos comienzos, el inicio de proyectos creativos, de nuevas ideas, el entendimiento de nuevos aprendizajes,
la búsqueda de nuestro Dharma como tal. Nuestro Dharma es aquello que nos hace encender por dentro. Es aquella situación, actividad, experiencia, relación que nos permite florecer. Y por eso es que la apertura del centro emocional de este paje de copas comúnmente se relaciona con el inicio de relaciones amorosas, porque se relaciona el centro emocional con la conexión con el amor incondicional, y cuando ya se aterriza esa interpretación hacia lo terrenal, pues es el inicio de una nueva experiencia de conexión amorosa con alguien. Entonces, como puedes ver, estas tres cartas te están dando claves bien bonitas, bien profundas y de una vibración bastante alta para que puedas sortear los retos que se te abren con esa guarida del dragón, en el sentido de que ya es la tercera vez que te sale esa carta. Entonces, solo tú puedes extrapolar ya en tu vida a qué situación se refiere esa guarida del dragón. Si se refiere a una relación, si se refiere a una situación laboral, si se refiere a una situación familiar, si se refiere a de pronto una relación con una enfermedad, si se refiere a algún accidente, alguna situación peligrosa, si se refiere a personas difíciles a tu alrededor, personas peligrosas a tu alrededor, si se refiere a riesgos económicos, si se refiere a riesgos para tu seguridad. Solo tú puedes saber a qué se refiere esa guarida del dragón, y por eso te recomiendo entonces que recuerdes la energía de la lectura de octubre y recuerdes la energía de la lectura de septiembre, para que así empieces a rastrear a qué se refiere esa repetición de esa carta, en particular con tu vida. Porque dado que esta es una lectura general, no puedo dar una interpretación particular. Ya cada uno de los que escucha esta lectura aterriza el significado de esa carta a su vida particular y le brinda contexto para entender el mensaje que le trae. Y pues aquí ya vamos a ver entonces en las cartas que siguen cómo se relacionan con esta apertura. Y ya en relación con las cartas de el potencial más alto, nos sale una carta bien interesante, que es la carta de los duendes. Porque esta carta de los duendes nos está diciendo como un tipo de metáfora en la cual nosotros le damos vida a unas pequeñas criaturas que este oráculo les llama duendes, cuando nosotros hemos sido heridos y esa herida provoca que algo esencial de nosotros mismos se pierda en el momento en el que experimentamos esa herida. Entonces, aquí es importante entender que cuando nosotros vivimos una experiencia dolorosa, una experiencia de sufrimiento, de abandono, de frustración, que no es canalizada sanamente, nuestra energía interna se divide y una parte de esa energía interna se engancha a ese dolor, a ese sufrimiento, y se almacena en nuestro cuerpo emocional y se almacena en nuestro inconsciente. ¿Por qué se almacena en nuestro inconsciente? Porque nosotros nos separamos de esa energía, de esa parte que se sintió herida, y al separarnos de esa parte tiene que sobrevivir en algún lugar de nosotros mismos. Entonces esa parte se guarda en el inconsciente, teniendo en cuenta que el inconsciente es aquello que nosotros ocultamos y es aquello que no queremos ver, es aquello que no queremos sentir, es aquello que no queremos experimentar por el nivel de sufrimiento que nos genera, por el nivel de miedo que nos genera. Y entonces nosotros lo guardamos por allá en lo más profundo de nuestra mente para que esa herida no nos siga molestando, al menos en nuestro pensamiento consciente. Pero ¿qué pasa? Esas cosas que guardamos en nuestra parte inconsciente sí nos siguen influenciando, sí nos siguen impactando en nuestro presente, pero a manera de comportamiento inconsciente o a manera de bloqueo energético. Entonces, por eso es tan importante traer a nuestro presente
traer a la luz de nuestra conciencia nuestros comportamientos inconscientes, nuestros traumas emocionales que originaron esos comportamientos inconscientes y nuestros bloqueos energéticos para así verlos, observarlos, trabajarlos, sanarlos y transformarlos en algo que sea nutritivo para nosotros. Entonces, cuando esta carta está hablando de los duendes, le está dando un tipo de nombre y de personalidad a esa energía herida o a esos patrones inconscientes que nosotros almacenamos por allá atrás de nuestra mente para así no sentirnos heridos. Entonces, aquí es importante entender que el hecho de almacenarlo en nuestro inconsciente nos convence a nosotros de una manera aparente que ya no estamos lidiando con esa herida, que ya no estamos lidiando con ese dolor, pero no es la realidad, como ya te dije anteriormente, porque nuestro inconsciente sí impacta nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de pensar. Entonces, ¿cómo se comportan esos duendes a manera de patrón inconsciente? Empiezan a ser pensamientos que nos recuerdan constantemente esa herida inicial que los generó. Entonces, por ejemplo, si la herida inicial fue una herida de abandono, esos pensamientos constantemente nos van a recordar que nosotros no somos lo suficientemente valiosos y que por eso fuimos abandonados. Si, por ejemplo, esa herida inicial tuvo que ver con el maltrato, entonces esos pensamientos inconscientes nos empiezan a recordar a nosotros que somos unas víctimas de los demás o que no somos dignos de ser amados. Entonces estos comportamientos inconscientes a los cuales esta carta le llama a los duendes, nos empiezan como a aprisionar, como a limitar a través de un constante sentimiento de baja autoestima, de poca valoración y de autosabotaje, o a través de una sensación en la que algo nos hace falta, en la que nos sentimos vacíos, en la que no llegamos a tener lo que necesitamos, en la cual nos sentimos en carencia constantemente. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de patrones de pensamiento, son esos pequeños duendes susurrando a nuestro oído los efectos de esa herida original, y por eso es tan importante que nosotros nos observemos profundamente nuestros patrones de pensamiento, nuestros patrones de sentimiento, y cuando escuchemos esas frases que nos dicen que no valemos, que nos dicen que no somos dignos de ser amados, que nos dicen que somos víctimas de la situación, que nos dicen que no vamos a poder con el reto que se nos está presentando, o que tenemos patrones de comportamiento que sabotean nuestros intentos de salir adelante, nuestros intentos de asumir retos, como por ejemplo que necesitamos llegar a una cita importante y ese día nos levantamos tarde y llegamos tarde, entonces saboteamos el llegar a la cita a tiempo, o que por ejemplo nos tenemos que acordar de algo importante para hacer en tal momento y se nos olvida, o que por ejemplo hay una relación que es importante para nosotros y no queremos que esa persona se aleje, pero entonces tenemos comportamientos o reacciones que generan discusiones o que generan conflictos con esa persona en particular. Todos estos son efectos de patrones inconscientes, de heridas profundas no sanadas en nuestra manera de pensar, de sentir y de comportarnos, que lo que hacen es impactar nuestro presente y de alguna manera sabotear nuestra relación con ese presente debido a esa herida del pasado. Entonces, si relacionamos esta carta con la carta de la guarida del dragón, es probable que esa situación difícil, ese reto o esas tentaciones, esas intrigas o esos espejismos que se nos presentan a nuestro alrededor nos estén despertando a nosotros esos duendecillos, es decir, esos pensamientos de baja autoestima, de poco valor, de no voy a poder, de no soy capaz, de nunca voy a poder. Ahí es cuando empezamos a usar esas frases de nunca o de siempre me pasa lo mismo, de victimización constante.
Entonces, esta carta, al salirte en el potencial más alto, te está diciendo que esta situación que rodea esa guarida del dragón se te está presentando aquí como una oportunidad de sanar esa herida profunda que le dio vida a esos duendes, a esos patrones inconscientes, a ese trauma emocional, precisamente para que al rastrear de dónde viene esa creación de esos duendes, encontremos la herida inicial y la sanemos, para que así esa herida inicial no nos esté impactando desde la puerta trasera de nuestra mente, es decir, desde nuestro inconsciente, sino que ya la logremos ver, la logremos transmutar a través de la sanación y así ya nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras reacciones con este reto que se está presentando en nuestro presente general sean más puras, sean más livianas, no sean impactadas por esa herida del pasado. Entonces por eso esta carta es tan importante, porque te está revelando que aproveches este momento y aproveches las reacciones emocionales que te está generando este reto de esta guarida del dragón para rastrear esa herida profunda y sanarla. ¿Cómo se sana una herida profunda? Haciendo un ejercicio de meditación profunda en el que le abrimos la puerta a observar ese dolor, a observar ese miedo, a observar esa frustración, a observar esa falta de valor desde una posición de amor, desde una posición de compasión, desde una posición de apreciación y de gratitud. Entonces, esta carta lo que te dice es que te enraíces en la vibración del amor por ti mismo para transmutar esa herida inicial, que liberes los resentimientos relacionados con esa herida inicial para que así no te estén impactando en este presente, para que así cambies la manera como te hablas a ti mismo en tu interior, que de pronto es una manera negativa, y para que así la transformes en un diálogo interno de amor, de comprensión, de aceptación, y para que de esa manera le abras la puerta a la sanación y a la transformación de esa herida. Y aquí es importante entender que todas las situaciones que se nos presentan en nuestro presente, tanto positivas como negativas, son situaciones que traen una presentación superficial, aparente, es decir, debemos asumir este reto, debemos tener este tipo de trabajo, debemos hacer estas actividades. Esa es la capa superficial. Pero todas las situaciones que se nos presentan también tienen una capa profunda. Y la capa profunda está en relación con aquello que tu energía ha magnetizado para sí misma como experiencia, como situación o como interacción con otras personas para despertar en sí misma procesos de sanación que te guíen a una transformación de tu ser más profundo y por ende a una expansión gracias a esa sanación y a esa transformación. Entonces, aquí es importante que nosotros aprendamos a filtrar nuestras actividades de nuestro día a día, nuestras interacciones con los demás de esa forma, observando la capa superficial y tratando de encontrar la capa profunda para que así logremos identificar qué hay detrás de esa capa profunda, qué lección de aprendizaje, qué oportunidad de sanación, qué oportunidad de transformación hay bajo esa situación o bajo esa interacción para que así le abramos la puerta a ese proceso y para que así vayamos limpiando nuestras reacciones y nuestras impresiones mentales, emocionales y físicas sobre el presente que nos rodea de la influencia del pasado. Y aquí es cuando le damos la introducción a la carta de profundización de esta carta de duendes, porque el hecho de que nos haya salido un arcano mayor, que es el arcano mayor del hierofante al derecho, nos está indicando aquí la posible capa profunda que envuelve toda la situación que se ha venido revelando los últimos 3 meses y que
se está presentando en el presente general en este mes de noviembre. Porque cuando nos sale un arcano mayor, nos está saliendo una carta que está indicando que el proceso que estamos viviendo en este momento es un proceso de impacto profundo, de impacto importante, que va a tener un efecto, una reverberación, un eco en todo el paisaje de nuestra vida y en nuestra energía profunda que está conectada con nuestra energía de conciencia más allá de la energía que está viviendo la experiencia humana en este plano terrenal. Entonces ese eco del aprendizaje profundo que encierra esta situación en particular es un eco que va a trascender tu experiencia humana, que va a trascender lo que conocemos como el espacio-tiempo lineal y que va a impactar energéticamente tu experiencia de ser, tu experiencia de conciencia. Esto enmarcándonos en un sistema de creencias que la experiencia humana que estamos viviendo no es la única experiencia de conciencia que estamos viviendo y que nuestra energía se expresa tanto en esta dimensión del plano terrenal como en otras dimensiones al mismo tiempo. Entonces esto puede tener una influencia tanto en nuestras vidas pasadas como en nuestras vidas futuras. Esto puede tener una influencia en nuestra expresión en otros planos y en otras dimensiones. Entonces esta es la importancia que enmarca un arcano mayor. Y cuando estamos hablando aquí del Hierofante, entonces esta carta nos está indicando que el aprendizaje profundo de esta experiencia es encontrar, nutrir y desarrollar nuestro maestro interior. Entonces, esto es como una expresión macro, una expresión más profunda del mensaje que te trajo el 3 de Pentáculos en la sección anterior, porque el 3 de Pentáculos es canalizar tu guía interna ya en un plano de lo material y este arcano mayor es ya canalizar tu guía interna a modo de maestro, a modo de consejero, a modo de guía profunda. Lo importante de esta carta es que esta carta nos llega cuando estamos en momentos en los que nos sentimos fuera de nuestro centro, que nos sentimos desconectados, que nos sentimos perdidos en el laberinto de la vida, de la experiencia humana, que no sabemos cómo regresar a nuestro verdadero ser. Entonces nos sale el arquetipo del Hierofante y nos dice: tu verdadero ser está dentro de ti y tú tienes la oportunidad y la capacidad de ser tu maestro interno, de nutrir tu discernimiento, nutrir tu intuición, abrir la vía de conexión con tu ser más profundo para que esa intuición y ese ser profundo te guíen en tu recorrido de tu experiencia humana. Entonces, normalmente este Hierofante tiene relación con la búsqueda espiritual, porque comúnmente cuando nosotros estamos buscando un maestro profundo, lo buscamos en el campo de lo espiritual. Y ahí es cuando las personas recurren a las diferentes religiones, a las diferentes corrientes de la fe, a las diferentes posibilidades de escenarios espirituales para empezar a conectarse con esa energía profunda y encontrar algún tipo de sosiego, algún tipo de luz, algún tipo de guía que les brinde sostén en el recorrido de su experiencia humana. Entonces es por esto que el Hierofante se relaciona mucho con la búsqueda espiritual. Y aquí pues yo quiero ser muy respetuosa en no favorecer algún tipo de religión sobre otra o algún tipo de fe sobre otra, sino en respetar y en afirmar que cualquier tipo de religión, cualquier tipo de fe, cualquier tipo de búsqueda es la búsqueda correcta, porque cada uno tiene una manera propia y única de acercarse a lo espiritual, de acercarse a lo profundo y de acercarse a esa búsqueda de su guía interna. Y
Es por esto que es tan importante respetar el libre albedrío de todas las personas, porque el libre albedrío es la ley universal que nos permite que exista una expansión constante. Si no existiera el libre albedrío, en algún punto la expansión se detendría, porque estaría limitada por diferentes condiciones. Pero como existe el libre albedrío, todos los caminos son posibles, todos los caminos son verdaderos y todos los caminos de alguna u otra forma te van a guiar a algún tipo de expansión energética. Entonces aquí la importancia de este mensaje del hierofante en relación con esa carta de los duendes y en relación con las cartas del resto de la lectura es que esa situación de dificultad, de reto que se te está presentando para evidenciar en tu interior los rastros que ha dejado una herida profunda de tu pasado, está encaminada a que inicies un proceso de sanación y que ese proceso de sanación te lo va a posibilitar la búsqueda de un camino profundo, la búsqueda de encontrar un maestro interno y la búsqueda de empezar a entrenar esa luz interior para que a través de ese crecimiento de esa luz interior te puedas dar el sostén necesario, te puedas dar el amor profundo, te puedas dar la guía que pueda impactar positivamente tu experiencia humana. Y es muy importante que te haya salido esta carta en relación con la cuarta de los duendes, porque te está diciendo que por encima de esa voz de esos duendes, es decir, por encima de esos pensamientos que te pueden estar diciendo que no vales, que no eres digno de ser amado, que de pronto no puedes con los retos que se te está presentando, que no eres capaz, que por encima de todos esos pensamientos que pueden estar poblando, que pueden estar saturando tu diálogo interno, hay una voz y esa voz está buscando expresarse y esa voz es la voz de tu maestro interno y tu maestro interno es la voz de tu ser más profundo y nuestro ser más profundo siempre se expresa amorosamente, compasivamente, en aceptación, en gratitud. Entonces lo que te está pidiendo esta mezcla de cartas es que le subas el volumen a esa voz de ese ser profundo que busca darte amor, que busca darte sostén, que busca darte guía, que busca darte luz en tus momentos de sombra y que le bajes el volumen a esas voces de los duendes que están representando los ecos de una herida profunda del pasado. Y la manera como empiezas a equilibrar esas voces internas para que empieces a escuchar la voz que busca tu crecimiento, tu expansión, es invitando a tu vida ejercicios de sanación, experiencias de meditación y, como se te dijo al principio de la lectura, una apertura de tu centro emocional y una invitación a la vibración de la apreciación, de la dicha y del gozo en relación con esa apertura de ese centro emocional e igualmente a una exploración de tu hacer, de tu actuar, de tu obrar en el campo de lo material y de lo tangible que te brinde a ti una satisfacción, una vibración alta, una canalización de lo divino y lo profundo en ti para que de esta manera empieces a subir el volumen de esa guía interna, de ese maestro interior. Y aquí es cuando le damos la introducción ya a las cartas del trabajo de sombra, porque estas cartas del trabajo de sombra nos están mostrando que nuestra guía interna tiene aquí un escenario para mostrar su capacidad de guía, porque esa carta del espíritu del lugar al revés nos dice que todas las situaciones, todos los lugares que nos rodean tienen su propia esencia, tienen su propio espíritu, por así decirlo. Y que nos haya salido esta carta como trabajo de sombra nos está indicando que para desarrollar nuestra guía interna, que es nuestro potencial más alto,
debemos aprender a conectarnos con ese espíritu, con esa esencia que hay detrás de todas las cosas, que hay detrás de todas las situaciones, que hay detrás de todas las personas. Y para esto es muy importante entrenar nuestra intuición y entrenar nuestro discernimiento. Y también para esto es muy importante ser lo suficientemente honestos con nosotros mismos para dejar que la esencia que hay detrás de las situaciones, de las personas, de las relaciones, de las experiencias que nos llegan, se revele por sí misma. Que no tratemos de forzar algún tipo de significado, que no tratemos de forzar algún tipo de deseo o de necesidad de controlar aquello que nos rodea, sino que le demos la oportunidad a esas esencias que se revelen por sí solas. Entonces, si recordamos el mensaje de la guarida del dragón, este es un consejo bien importante porque te está diciendo que para que sepas cómo decidir, cómo reaccionar, cómo atravesar esa guarida o cómo evitar el atravesar esa guarida, debes tomar como un lugar de observación que te permita dejar que la situación se revele, que te permita dejar que la situación se desarrolle por sí sola para que así tú puedas ver qué es lo que te trae esa situación. Que no trates de forzar un resultado, que no trates de forzar una relación, que no trates de forzar un tipo de expresión de esa energía, sino que le des la oportunidad que se revele ante ti. Y que de esa manera vas a poder ver claramente qué esencia hay detrás de esa situación y vas a poder decidir bajo esa claridad si te conectas o no te conectas con esa situación. Porque solamente cuando ves las situaciones, las cosas, las personas como realmente son, ahí es cuando empezamos a encontrar el camino hacia el verdadero tesoro, ¿sí? Con la honestidad, con el discernimiento, con el fluir. Y aquí es muy importante entonces el mensaje que te trae el paje de copas, que es la apertura de tu centro emocional, porque la esencia de la apertura del centro emocional es el fluir. ¿Y qué es fluir? Que sea cual sea la situación que te llegue, la interacción personal que te llegue, la experiencia que te llegue, tú te abres a vivir esa experiencia independientemente del sabor que te traiga esa experiencia, te abres a experimentarla, la experimentas y después de experimentarla la sueltas, no te enganchas a ella. Esto es un aprendizaje bastante profundo porque si nosotros queremos fluir con las corrientes de la expansión, con las corrientes del cambio constante que tiene esta realidad que nos rodea, debemos aprender a fluir con las experiencias que nos llegan y a buscar el sostén, a buscar la seguridad, a buscar la estabilidad en nuestro guía interno, en nuestro maestro interno y no en los efectos o resultados que puedan estar teniendo las experiencias a nuestro alrededor, porque las experiencias a nuestro alrededor siempre van a cambiar. Entonces, el querernos apegar a ciertas experiencias es como si nos resistiéramos a que esas experiencias cambien porque ya nos apegamos a ellas. Por eso es tan importante invitar el fluir, porque así dejamos que las experiencias sucedan, no nos enganchamos a ellas y le abrimos la puerta al cambio, a la transformación, a la expansión, que es la naturaleza de esta realidad en la que nos encontramos. Y ya con la carta de profundización se refuerza este mensaje ya en relación con nuestro fuego interno. Entonces aquí quiero aclarar también algo importante, que esta carta del 4 de bastos es una carta que también nos ha salido durante las lecturas de estos últimos 3 meses, septiembre, octubre y noviembre. Entonces, ¿esto qué nos está indicando? Cuando nos llega el 4 de bastos, nos llega una experiencia que está relacionada con nuestra sensación de estabilidad y cómo podemos fluir con la sensación de estabilidad o con la sensación de falta de estabilidad. Y este 4 de bastos entonces en el mes
de septiembre te salió al derecho en la posición de profundización del presente general e igualmente en el mes de octubre te salió al derecho también profundizando la posición del presente general. Entonces, ese 4 de bastos en esos 2 meses pasados te estaba indicando una experiencia de estabilidad a tu alrededor y esa estabilidad te permitía tener una vibración alta. Y en este mes, como sale en la profundización del trabajo de sombra y sale al revés, entonces te está indicando aquí un cambio drástico en esa situación de estabilidad y por ende todo a tu alrededor se siente que se está revolviendo, que se está sacudiendo. Entonces, lo importante aquí es aprender a fluir con la sensación de inestabilidad que nos trae algún tipo de cambio radical en nuestra vida y que la manera de fluir con esa sensación de inestabilidad es ejercitar la paciencia, es ejercitar la capacidad de esperar a que las situaciones se revelen, recordando el significado de la carta anterior, en ejercitar que las situaciones se vayan calmando, ¿sí? Que ese cambio drástico se vaya asentando a nuestro alrededor para que así se vaya estabilizando. Y la paciencia que te está recomendando este 4 de bastos al revés tiene mucho que ver con la urgencia que le da a uno el querer actuar, el querer hacer, el querer influir en la situación que se le está presentando como una manera de empujar, de forzar un resultado. Porque como este 4 de bastos tiene relación con la capacidad del fuego creativo y de la capacidad de hacer y de actuar, esas ansias están empujadas por ese fuego interno y por esa energía que quiere que las cosas se le solucionen rápidamente. Y como sale al revés, es necesario que aprendamos a parar, que aprendamos a ralentizar nuestras reacciones, nuestros juicios sobre nuestras experiencias y que dejemos que las experiencias como tal se asienten y se muestren para que así nosotros nos demos el tiempo de poder reaccionar de la mejor manera ante estas experiencias, que no nos dejemos abrumar por la necesidad de controlar lo que nos está sucediendo, que no nos dejemos abrumar por la preocupación, por el ruido a nuestro alrededor, que entendamos que cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de movimiento, cualquier tipo de inestabilidad aparente es simplemente un movimiento de energía a nuestro alrededor que nos está encaminando hacia la expansión y que este movimiento de energía en algún momento se va a calmar, en algún momento se va a asentar y en algún momento vamos a encontrar de nuevo la sensación de estabilidad que estamos buscando y que no es necesario cargar la experiencia que estamos viviendo en este momento con preocupación, con impaciencia, con necesidad de controlar, con falta de confianza, con falta de valor, con desánimo, con desmotivación, porque todo eso son cargas adicionales innecesarias a la situación como tal. Y recordando las cartas del potencial más alto, todas esas reacciones negativas o desequilibradas que podemos estar teniendo tienen una raíz en una herida profunda que no ha sido sanada y que se te está despertando ese eco de esa herida profunda para que tú la veas y para que tú la sanes. Entonces aquí la enseñanza de este par de cartas del trabajo de sombra es que las situaciones de la experiencia humana son situaciones que van en ciclos. Hay ciclos de estabilidad y hay ciclos de sacudones. Entonces, pretender controlar cuando estamos en un ciclo de sacudón, de movimiento, de cambio drástico, es colocar una vibración de resistencia a ese fluir de ese cambio y por ende es sabotear de alguna manera la corriente de ese fluir con nuestra resistencia, con nuestra necesidad de controlar. Y ya en relación con esta posición del trabajo de sombra, cuando nos salen cartas respecto al trabajo de sombra nos están mostrando algo oculto en nosotros mismos. Entonces ambas cartas son muy claras aquí en que nos estamos enfrentando a una situación que está oculta, que no sabemos hacia dónde nos va a dirigir y que eso nos está
alimentando nuestras ansias de querer controlar, de querer influir, de querer forzar algún tipo de resultado, porque tenemos algún tipo de resistencia o aversión al no saber, al no tener claro hacia dónde nos estamos dirigiendo. Pero por eso es tan pertinente el consejo que te dan ambas cartas, que es no forzar y que es dejar que la situación se desenvuelva. Y aquí la lección entonces es aprender a soltar nuestras ganas de controlar la situación y aprender a soltar nuestras ansias de saber hacia dónde nos estamos dirigiendo y aprender entonces a abrazar la incertidumbre, a abrazar el no saber, a abrazar la posibilidad de recorrer un camino que todavía no está muy claro para nosotros, ejercitando mucho la confianza de que a pesar de que ese camino no esté claro para nosotros, igual es un camino que nos está llevando a nuestra expansión. Recordando aquí el mensaje de el potencial más alto, teniendo en cuenta entonces que la expansión a la cual nos estamos dirigiendo es a la capacidad de conexión con nuestro maestro interior. Y si recordamos esa carta del espíritu del lugar al revés, que si tú te aprendes a conectar con la esencia que hay detrás de las situaciones, de las experiencias, de las relaciones que se te están presentando, aprendes como a leer esas esencias y aprendes asimismo a fluir con ese espíritu, con esa esencia. Y si aprendes a fluir, aprendes a navegar entonces entre los ciclos de la experiencia humana en los que a veces experimentamos estabilidad y a veces experimentamos cambios. Y esto tiene mucho que ver con el bajarle el volumen, como te dije anteriormente, a las demandas que puede estar teniendo tu personalidad, tu identidad sobre la situación que te rodea en este presente. Entonces, por ejemplo, si tu personalidad te dice, no es que esto ya debió haberse solucionado, no es que esto ya debería estar listo, no es que esto no debería ser así, no es que porque no andamos más rápido, no es que porque las cosas no están funcionando. Todas estas son demandas de la personalidad en relación con que la personalidad no tiene el conocimiento del panorama completo de tu vida y por ende trata de controlar las situaciones para tratar de forzar un resultado. Entonces es por esto que la personalidad a veces expresa este tipo de demandas, este tipo de pensamientos, este tipo de sensaciones, porque bajo ese desconocimiento del panorama completo, es por esto que a veces nos sentimos poco listos, es por eso que a veces nos sentimos vacíos, es por eso que a veces nos sentimos poco estables, poco confiables, porque todos estos son efectos de la personalidad evaluando las situaciones que nos rodean y encontrando algo así como los lunares en esas situaciones porque no sabe la capa profunda, porque no la conoce, porque la personalidad no está diseñada para conocer esas capas profundas detrás de las situaciones. La energía de nosotros que se conecta con esas capas profundas es la energía de nuestro ser profundo, que está más allá de la personalidad que hemos construido. Entonces, ¿qué es conectarse con la esencia del espíritu del lugar? ¿Qué es conectarse por ende con las capas profundas de las experiencias que nos rodean? Es entender que a veces cuando nos llegan sacudones, cambios drásticos, revolcones, nos llegan para darnos el empujón que nos hacía falta para encarrilarnos a nosotros mismos en el camino de nuestra expansión, que si no tuviéramos esos sacudones no tomaríamos las decisiones que tomamos, no tendríamos las reflexiones que tenemos y no nos ubicaríamos en el camino propicio para nuestra expansión. Entonces ahí es cuando relacionamos esta presencia, este 4 de bastos al revés, que está indicando algún tipo de cambio, algún tipo de sacudón, con la capa profunda que nos ofrece el potencial más alto, que es escuchar nuestro maestro interior. Entonces es, como te dije anteriormente, bajarle el volumen a los gritos, a las demandas que puede tener nuestra personalidad, nuestra identidad ante la situación que se nos está presentando en relación con esa guarida de dragón al revés y subirle el volumen a nuestro maestro interno que nos dice: tranquilo, nos estamos encaminando a nuestra expansión. Esto es temporal. Esperemos que todo se asiente, esperemos que todo se estabilice. Ejercitemos la paciencia. Y algo aquí importante con este 4 de bastos al revés es que
no nos hundamos en los pequeños pozos de nuestro pensamiento negativo, de nuestra desdicha, de nuestra falta de valor, que no magnifiquemos esa negatividad a nuestro alrededor y que no volvamos algo familiar la relación con la negatividad, la relación con la autocrítica muy fuerte, la relación con el diálogo interno negativo, porque si nos familiarizamos a hablarnos de una forma negativa, estamos contribuyendo conscientemente con nuestra energía de creación, con nuestra energía de nuestro fuego interno creativo, porque estamos hablando de una carta perteneciente al mazo de los bastos, que es el mazo del fuego creativo, porque estamos contribuyendo a proyectar ese fuego creativo en una vibración baja, en una vibración que nos sabotea, en una vibración que nos mantiene limitados, que nos mantiene en pequeño. Entonces casi que estamos invirtiendo ese fuego, esa energía en bloquearnos, en limitarnos, en quitarnos valor, quitarnos fuerza. Y aquí es muy importante entender que la misma energía que nosotros le invertimos a un diálogo interno negativo o a una expresión externa de nosotros negativa, es la misma energía que le podríamos invertir a un diálogo interno positivo o a una expresión externa de nosotros positiva, que no se requiere más energía para ser positivos, se requiere exactamente lo mismo, porque nosotros somos creadores natos y porque este plano terrenal es el escenario de nuestra creación. Entonces, se puede afirmar que la semilla de creación está en nuestra propia vibración, en nuestro propio pensamiento y en nuestra propia creencia, de nuestra propia capacidad, y que esa semilla la sembramos en el campo de la realidad y se magnifica y se nos devuelve amplificadamente. Entonces, por eso yo hago tanto énfasis en abrirle la puerta a los procesos de sanación y en abrirle la puerta a la apreciación de aquello que nos rodea, porque la apreciación es lo que nos va a permitir conectarnos vibracionalmente con lo bonito, con lo expansivo, con lo nutritivo de la realidad que nos rodea, y que le des más peso a aquello que es apreciable, aquello que es amable, aquello que es bello en el contexto que te rodea, y para que al darle más peso a eso, le bajes el volumen a los pequeños lunares que puede tener tu experiencia en este momento, ¿sí? Para que cambies el filtro de cómo te conectas con la realidad que te rodea, porque esa es la raíz y la vía para que sigas conectándote con un camino con corazón, con un camino de expansión. Y bueno, esa fue la lectura para los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, para el mes de noviembre del 2022. No olvides, si te gusta esta lectura, darle clic al botón de me gusta y compartirlo en tus redes sociales o entre tus familiares, conocidos y amigos. Muchas gracias por tu tiempo y tu atención a estas lecturas y nos vemos en el siguiente mes.